Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En neurología nos enfrentamos a un reto gigantesco. ¿Cómo sabemos si un tratamiento funciona por sí mismo o si es la mente la que está haciendo el trabajo? Es una pregunta clave, y la respuesta nos lleva a un viaje increíble, una verdadera historia de detectives científicos. Vamos a seguir la pista del cegamiento, o enmascaramiento, una técnica que nació de forma brillante en el siglo XVIII, luego desapareció misteriosamente por más de un siglo y medio para finalmente resurgir como lo que hoy conocemos como el estándar de oro. Muy bien, ¿cuál será nuestro mapa para este viaje? Es sencillo. Primero vamos a establecer por qué el cegamiento es pero tan crucial en nuestro campo. Luego nos vamos de vuelta a sus orígenes allá por 1784. Después intentaremos resolver el misterio de por qué se olvidó por tanto tiempo. Veremos su espectacular regreso en el siglo XX y al final sacaremos las conclusiones más importantes que esta historia nos deja. Empecemos pues con la pregunta fundamental: ¿por qué la neurología es particularmente vulnerable a los sesgos y por qué el cegamiento es nuestra principal línea de defensa? Ok, vamos al meollo del asunto. El problema en neurología es que muchos de nuestros resultados son, subjetivos. Pensemos en la intensidad de una migraña o la mejoría funcional en un paciente con Parkinson. No es como medir la presión arterial, ¿verdad? Y esto nos abre la puerta a dos enormes confusores. Por un lado, el efecto placebo en el paciente, y por el otro, nuestro propio sesgo como observadores. Así que el enmascaramiento no es solo una regla burocrática, para nada. Es la única herramienta que de verdad nos permite separar el efecto farmacológico puro del inmenso poder de la sugestión. Y ahora, la parte más sorprendente de esta historia. Resulta que el concepto de cegamiento no nació en un laboratorio del siglo XX, sino en el París prerevolucionario, en un choque frontal entre la ciencia y el espectáculo. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Imagínense el París de 1784. Ahí, un personaje llamado Franz Anton Mesmer era toda una celebridad. Él decía que existía un fluido magnético animal capaz de curar enfermedades nerviosas. Sus sesiones eran puro teatro y tenía muchísimos seguidores. Pero la comunidad médica, claro, lo veía con mucho escepticismo. Tanto que el mismísimo rey Luis XVI convocó a una comisión de pura élite para investigarlo. Y vaya comisión, ¿eh? Estaba gente como Lavoisier, el químico, y un personaje clave, Benjamin Franklin. La misión era clara. ¿Era real esto del magnetismo animal? ¿Sí o no? Y aquí es donde la historia se pone brillante. Lo que hizo esta comisión fue de una elegancia metodológica increíble. Diseñaron experimentos para aislar la única variable que ellos creían que estaba en juego, la imaginación. Fíjense en esto. A una paciente le vendaron los ojos. Le dijeron que la estaban magnetizando cuando en realidad no estaban haciendo nada. Y la paciente sintió calor y dolor. Luego hicieron lo contrario. La magnetizaron de verdad, pero sin que ella lo supiera. El resultado, no sintió absolutamente nada. En otro experimento, hicieron pasar el magnetismo a través de una puerta, sin que la persona del otro lado supiera. De nuevo, cero reacción. La conclusión, como se podrán imaginar, fue demoledora. Y para nosotros, es el punto de partida de todo. Sentenciaron que el famoso fluido no existía. Todos esos efectos, las convulsiones, el calor, el alivio, todo venía de la mente del paciente. Fueron los primeros en describir con todas sus letras que la incredulidad anulaba el efecto, mientras que la convicción anticipada, la esperanza, lo creaba. Acababan de definir sin saberlo el efecto placebo. Su veredicto fue lapidario. Es natural concluir que estas sensaciones fueron determinadas por la imaginación. Uno pensaría que un descubrimiento tan potente cambiaría la medicina para siempre, ¿no? Pero lo que pasó después es, de verdad, el gran misterio de esta historia. Ahora, aquí viene lo increíble. A pesar de que el informe de Franklin se difundió, el método simplemente se ignoró. Por casi 170 años, la práctica clínica siguió basándose en la observación, sin controles, totalmente vulnerable a los mismos sesgos que la comisión había dejado en evidencia. Es como si hubieran inventado la llave para la verdad objetiva, la hubieran guardado en un cajón y hubieran perdido la llave del cajón. Y claro, este olvido tuvo consecuencias muy serias. Un ejemplo que duele es el de Lou Gehrig en 1940. Un neurólogo, Israel Wechsler, publicó un estudio no controlado diciendo que había logrado tratar la ELA con vitamina E. Llegó a afirmar que la enfermedad de Gehrig se había detenido y mejorado. La cruda realidad es que la enfermedad avanzó sin piedad hasta su muerte, apenas un año después. Este caso nos muestra con toda claridad el poder del factor humano. Esas ganas de creer, ese deseo de ver que nuestros tratamientos funcionan, son fuerzas potentísimas y a veces muy difíciles de controlar. Pero bueno, después de esa larga oscuridad, por fin volvió la luz.
La posguerra trajo una nueva era de rigor científico que, ahora sí, estaba lista para desempolvar y perfeccionar la idea de Franklin. El punto de inflexión fue en 1953. Un estudio de un tal Windsor, que evaluaba derivados del cornezuelo de centeno para cefaleas, usó un diseño simple ciego. O sea, el investigador sí sabía qué estaba dando, pero el paciente no. Y lo más importante, usó placebos idénticos, del mismo tamaño, color y forma. El hallazgo fue clave. El grupo placebo no tuvo un alivio completo, lo que permitió descartar que el dolor fuera puramente psicológico. El principio había regresado. A partir de ahí, todo se aceleró. Solo 1 o 2 años después, dimos el siguiente gran salto, al doble ciego. Un estudio de Gil Hespy sobre parkinsonismo en 1955 lo dijo con todas sus letras. Usaron a un tercero para que preparara frascos codificados de tal forma que ni el clínico ni el paciente debían saber si las tabletas eran activas o inertes. Ese fue el paso fundamental. Ahora no solo controlábamos la expectativa del paciente, sino también la nuestra, la del observador. Y ojo, este momento es importantísimo porque aquí es cuando por fin la teoría se pone al día con la práctica. En 1956, un estudio sobre cortisona para cefaleas fue el primero en ponerle nombre y apellido al problema. La cita del estudio lo dice todo. La tendencia natural e inevitable de los observadores a ser influenciados por el conocimiento del tratamiento fue evitada. Ahí está. Por primera vez se articulaba claramente el concepto de sesgo de expectatividad del observador. Y a partir de ese momento, la adopción del método se volvió exponencial. Miren esta gráfica con atención. El cambio es impresionante. Si en los años 60 apenas teníamos un puñado de ensayos cegados para cefalea, para la década del 2000 el número se dispara a más de 1.300. Y vemos este mismo patrón tan dramático en ictus, en Parkinson, en esclerosis múltiple. El ensayo clínico aleatorizado y controlado, el famoso RCT, se consolidó ahora sí como el nuevo e indiscutible estándar de oro en toda la investigación neurológica. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta final y quizá la más importante. Si el método era tan claro y tan potente en 1784, ¿por qué demonios tardamos 169 años en adoptarlo? Vamos a explorar las hipótesis. Se manejan principalmente 3 ideas. La primera tiene que ver con la intención. Franklin quería refutar a Mesmer, partía del escepticismo puro. Nosotros los médicos generalmente buscamos demostrar que algo funciona, lo que nos mete un sesgo de optimismo. La segunda es, digamos, la arrogancia del siglo XIX. La medicina convencional se sentía tan superior a prácticas como la homeopatía que ni se le ocurría aplicarse esos mismos controles a sí misma. Y la tercera, y quizás la más importante, fue el surgimiento de la bioestadística. No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que realmente entendimos la necesidad de cuantificar el error y aplicar un rigor matemático a los ensayos. Entonces, ¿cuál es la gran lección? Que el cegamiento no es un invento moderno. Es más bien una tecnología que se perdió y se tuvo que recuperar. Es una lección de humildad científica, un recordatorio de que, sobre todo en nuestro campo, donde la conexión mente-cuerpo es tan compleja, el enmascaramiento es nuestro escudo. Es lo que protege la verdad de nuestras propias esperanzas. Como bien dijo el gran John Hewlings Jackson, se necesitan 50 años para sacar una idea errónea de la medicina y 100 para introducir una correcta. Este análisis histórico se basó en las referencias científicas clave que se muestran en pantalla, destacando el trabajo original de Jensen y colaboradores, así como los informes históricos que marcaron este fascinante recorrido. Este video fue producido por el general de brigada, médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.